En cada rincón de la historia hay enigmas que se niegan a morir. Secretos ocultos en viejos manuscritos, leyendas susurradas al calor de una hoguera y misterios que ni la ciencia ni el tiempo han logrado resolver. Desde barcos fantasmas que aparecieron a la deriva hasta tesoros perdidos en desiertos infinitos. Desde desapariciones imposibles hasta criaturas que parecen sacadas de un mito. Hoy te invito a un viaje a través de 25 historias que desafían la lógica y despiertan la imaginación. Relatos donde la realidad se confunde con la leyenda y lo imposible se vuelve inquietantemente cercano. Prepárate para adentrarte en algunos de los misterios más fascinantes, oscuros y sorprendentes de nuestro pasado. Los vascos, antes de Colón. En las frías aguas del Atlántico Norte, mucho antes de que el nombre de Cristóbal Colón resonara en las cortes europeas, un pueblo silencioso y discreto pudo haber tejido su propia ruta hacia el Nuevo Mundo. Eran los vascos, marineros expertos, curtidos por siglos de pesca y caza de ballenas, guardianes de secretos que nunca pusieron por escrito. Su fama era bien conocida en Europa. Sabían conservar el pescado con sal como nadie, y dominaban técnicas de navegación que les permitían adentrarse en mares peligrosos. Para ellos, el bacalao no era solo alimento, era riqueza. Y en el siglo XV, cuando la demanda crecía sin cesar y los caladeros del viejo continente se agotaban, surgió la sospecha de que los vascos habían hallado un paraíso de peces al otro lado del océano. Las crónicas insinúan que cuando Jacques Cartier llegó a las costas de Terranova, en 1534, los nativos ya pronunciaban palabras de origen vasco. ¿De dónde las habían aprendido? Quizás de hombres de tez clara y cabello rojizo que, según algunos relatos, habían visitado esas tierras generaciones atrás. La hipótesis cobra fuerza con un detalle intrigante. Registros ingleses del siglo XIV muestran importaciones de pieles de castor atadas con la técnica usada por los pueblos indígenas de Canadá. En Europa, esos animales casi habían desaparecido. ¿Cómo obtenían los vascos tales cargamentos si no era comerciando con los habitantes de un continente aún oficialmente desconocido? Pero ellos guardaban silencio. No buscaban gloria ni mapas decorados con escudos reales. Su tesoro estaba en mantener el secreto, en regresar cada temporada con bodegas repletas de pescado y grasa de ballena, sin revelar jamás el origen de tanta abundancia. La lengua vasca, el euskera, aislada y misteriosa como su propio pueblo, dejó huellas en lenguas indígenas del Atlántico Norte. Palabras para designar el hierro, el pan o incluso los zapatos parecían provenir de ese rincón del Pirineo. Esas huellas sugieren un contacto más profundo del que las historias oficiales admiten. Y sin embargo, la arqueología aún guarda silencio. Ningún vestigio anterior a 1492 confirma de manera absoluta la presencia vasca en América. Solo campamentos posteriores, ya en pleno siglo XVI, muestran la magnitud de sus viajes. ¿Llegaron realmente antes que Colón? ¿O solo fueron los primeros en aprovechar la ruta abierta? La respuesta sigue oculta bajo siglos de arena y agua salada. Lo único cierto es que, cuando Europa despertó al continente americano, los vascos ya estaban allí, discretos, trabajando sin alardes, fieles a una tradición de silencio que aún hoy envuelve su posible secreto mejor guardado. La Cena Negra de Escocia. Edimburgo, 1440. En el corazón del castillo, un banquete real aguardaba a dos jóvenes invitados. Eran los hermanos Douglas, herederos de la familia más poderosa de Escocia después de la corona. El anfitrión, un rey apenas niño, los recibía con sonrisas y música. Parecía una fiesta de reconciliación, pero la velada estaba marcada por la traición. Cuando los platos principales fueron retirados, un sirviente trajo a la mesa un objeto macabro, la cabeza de un toro negro, símbolo inequívoco de muerte.
El silencio cayó sobre la sala. Para los muchachos, aquel gesto fue la sentencia. Instantes después, soldados armados irrumpieron en el salón. El banquete se transformó en arresto. Los Douglas, apenas adolescentes, fueron arrastrados fuera del castillo. El propio rey, de solo 10 años, suplicó por la vida de sus primos, pero sus palabras se perdieron en el frío aire de noviembre. Afuera, bajo una luna pálida, un juicio improvisado los declaró traidores. No había pruebas ni defensa posible. La decisión ya estaba tomada. Con brutal rapidez, los jóvenes fueron decapitados. La escena, recordada como la Cena Negra, quebró las normas sagradas de hospitalidad medieval. Invitar a alguien a tu mesa implicaba protección. Romper esa promesa era un crimen que, según la tradición, traía maldición divina. Tras la masacre, el poder pasó curiosamente a manos de un pariente adulto de los chicos, conocido como James el Gordo. Aquel hombre, indiferente a la tragedia, heredó las tierras y títulos que jamás habría poseído de otro modo. Su falta de venganza levantó sospechas. ¿Fue él el verdadero cerebro detrás del banquete sangriento? Durante siglos, la duda persistió. Algunos acusaron al canciller Crichton y al regente Livingston de urdir la trampa. Otros señalaron al propio James el Gordo, beneficiario directo de la tragedia. Lo cierto es que la familia Douglas sobrevivió, más fuerte y temida que nunca, mientras el joven rey crecía entre sombras de conspiración. La Cena Negra quedó grabada en la memoria escocesa como el epítome de la traición. No solo inspiró canciones y crónicas, también siglos después sirvió como referencia para una de las escenas más brutales de la cultura popular: la boda roja de Game of Thrones. Así, aquel banquete de 1440 permanece como una advertencia eterna. En los salones del poder, la mesa puede ser un altar, y el festín, el preludio de la muerte. Rising of the Lights. Londres, 1665. La peste avanzaba sin piedad, y las campanas de las iglesias doblaban cada día para anunciar nuevas muertes. En medio del horror, los registros de defunciones, conocidos como Bills of Mortality, revelaban un dato inquietante. Cientos de personas no aparecían clasificadas bajo plague, consumption o fever, sino bajo una expresión extraña, casi poética: Rising of the Lights. ¿Qué significaba aquella causa de muerte? Para los habitantes de la época, la frase no evocaba esperanza, sino un destino fatal. La palabra lights era un término antiguo para los pulmones, y el rising parecía indicar una hinchazón o una obstrucción que impedía respirar. En otras palabras, quienes morían así se habían ahogado lentamente con su propio cuerpo. Los encargados de anotar las muertes no eran médicos, sino mujeres mayores conocidas como searchers. Ellas examinaban los cadáveres sin conocimientos clínicos y se guiaban por lo que veían o lo que la familia les contaba. Un niño que moría con tos áspera y jadeante podía ser registrado como víctima del Rising of the Lights. Los cronistas posteriores sugirieron que, en realidad, la mayoría de estos casos correspondían a un mal infantil, la crupe, una infección de la laringe y la tráquea, que provocaba un ronco ladrido de perro en la respiración. Sin tratamientos ni antibióticos, bastaba con un acceso fuerte para que un pequeño se asfixiara en cuestión de horas. Pero el término era demasiado amplio. Algunos piensan que pudo englobar también asma, bronquitis severa o incluso ataques de alergia. El nombre sobrevivió durante décadas, apareciendo una y otra vez en los registros de los siglos XVII y XVIII, hasta que cayó en desuso cuando la medicina moderna empezó a clasificar con mayor precisión las enfermedades respiratorias. El misterio persiste porque nunca se encontró una descripción médica detallada del
Rising of the Lights. No fue un diagnóstico usado por doctores, sino por el pueblo. Eso lo convierte en un eco oscuro de la experiencia colectiva de miles de familias que vieron a sus hijos o parientes ahogarse sin poder hacer nada. Así, entre los muchos enigmas de la historia de la salud, esta frase se mantiene como una ventana a un tiempo en que el lenguaje popular intentaba dar sentido al sufrimiento. Una expresión que suena casi mística, pero que encierra la cruda realidad de morir sin aliento en la Londres azotada por la peste. La serpiente voladora de Arabia. Desde la antigüedad, viajeros y cronistas hablaron de un ser inquietante que habitaba los desiertos árabes. La serpiente voladora. Para los griegos y romanos, no era un mito, sino una criatura real que custodiaba uno de los bienes más preciados del mundo antiguo, el incienso. El primero en dejar un relato detallado fue Heródoto, el célebre historiador griego del siglo V a.C. Según él, los árabes recolectaban la resina de los árboles de incienso en bosques protegidos por enjambres de serpientes aladas. Para ahuyentarlas, encendían fuego con otra resina cuyo humo las obligaba a retirarse. De lo contrario, nadie podía acercarse a los árboles. Heródoto describió incluso un fenómeno aún más dramático. Cada primavera, estas criaturas emprendían un viaje hacia Egipto. Miles de serpientes voladoras se lanzaban al aire, pero eran detenidas en un desfiladero por bandadas de ibis. Las aves sagradas las destrozaban en el aire, defendiendo así el Valle del Nilo. Como prueba, el historiador aseguró haber visto montones de huesos de serpientes apilados en el desierto. Otros autores antiguos recogieron y repitieron la historia. Plinio el Viejo, en el siglo I, hablaba con cierto escepticismo. Sospechaba que los comerciantes árabes difundían el mito para proteger su monopolio del incienso, pues ¿quién se atrevería a internarse en un bosque vigilado por dragones alados? Sin embargo, no todos pensaban que era mera invención. Algunos sugieren que las serpientes voladoras pudieron ser un malentendido de la naturaleza. Tal vez se trataba de murciélagos, de enjambres de langostas o incluso de cobras observadas en movimientos rápidos y saltos, adornados luego con alas en la imaginación popular. Otra hipótesis apunta a la paleontología. En esas tierras abundan fósiles de reptiles con grandes crestas óseas. Imagina a un pastor del desierto encontrando un cráneo extraño con forma de alas y dientes afilados. ¿Cómo no transformarlo en la prueba de un monstruo alado? La historia también guarda un eco curioso en Asia. En regiones de la India y el sudeste asiático, existen serpientes arborícolas capaces de planear entre los árboles, extendiendo su cuerpo como una cinta. Aunque no vuelan, dan la impresión de hacerlo. Los comerciantes de la ruta de la seda pudieron haber llevado estos relatos hasta Arabia, donde se mezclaron con tradiciones locales. Sea mito o realidad, lo cierto es que la serpiente voladora sobrevivió durante siglos en la imaginación de Oriente y Occidente. Fue un símbolo del peligro oculto tras la riqueza, un guardián fantástico que protegía el incienso, resina sagrada para templos, rituales y funerales. Hoy sabemos que ninguna criatura semejante habita los desiertos árabes, pero en la literatura antigua, su silueta continúa planeando entre dunas y montañas, recordándonos cómo los mitos nacen de la necesidad de explicar lo desconocido y de mantener alejados a los curiosos. Butch Cassidy y el Sundance Kid. A finales del siglo XIX, el oeste americano se encontraba en su última etapa de leyendas. Entre forajidos y alguaciles, dos nombres destacaban sobre todos. Robert Leroy Parker, mejor conocido como Butch Cassidy, y Harry Longabaugh, apodado el Sundance Kid. Juntos lideraban la famosa Wild Bunch, una banda de asaltantes que desafiaba trenes, bancos y compañías con un estilo que pronto se convirtió en mito. Cassidy era distinto a otros criminales. Quienes lo conocieron lo describían como un hombre carismático, con un extraño sentido del honor
y una marcada aversión a la violencia gratuita. Sundance, en cambio, era más reservado, pero letal con las armas. La combinación resultaba explosiva, astucia y fuego. Perseguidos por la célebre agencia Pinkerton, ambos decidieron huir. En 1901, acompañados por Etta Place, compañera sentimental de Sundance, partieron rumbo a Sudamérica. Primero, se establecieron en Argentina, comprando un rancho en la remota Patagonia. Intentaron vivir como granjeros, pero la tentación del dinero rápido los devolvió al crimen. Pronto, informes de asaltos a bancos y transportes de valores empezaron a señalar a 2 norteamericanos sospechosos. En 1908, la historia llegó a su clímax. Tras robar el dinero de una compañía minera, los fugitivos se refugiaron en San Vicente, un pueblo minero en Bolivia. Allí, un destacamento de soldados los rodeó en una pequeña casa de adobe. El tiroteo fue breve y sangriento. Horas después, se escucharon 2 disparos en el interior. Al amanecer, hallaron 2 cuerpos, uno con un tiro en la frente, el otro en la sien. El informe oficial decía que Cassidy mató a su compañero herido antes de acabar con su propia vida, pero nunca hubo identificación absoluta. Los cuerpos fueron enterrados en una fosa común, sin fotografías ni huellas. Para muchos, aquel final resultaba demasiado conveniente. Con el tiempo, surgieron testimonios que alimentaron la duda. La hermana de Cassidy aseguró que él regresó años después a visitar a su familia en Utah. Algunos vecinos de Wyoming juraban haberlo visto en los años 30. Incluso un hombre llamado William T. Phillips, que murió en 1937, fue señalado como el propio Butch, viviendo bajo otra identidad. El Sundance Kid tampoco quedó libre de rumores. Una tumba en Utah y otra en Argentina han sido propuestas como su descanso final, aunque ninguna prueba ha sido concluyente. Hoy, más de un siglo después, la pregunta sigue abierta. ¿Murieron realmente en Bolivia, como dicta la versión oficial, o lograron engañar a todos y vivir en el anonimato? La historia de Butch Cassidy y Sundance Kid encarna la frontera entre mito y realidad. Un relato donde la última bala puede haber sido disparada no en un pueblo polvoriento de Sudamérica, sino en la imaginación de quienes se resisten a aceptar que incluso los forajidos más legendarios también caen ante el paso del tiempo. El oro perdido de Lasseter's Reef. En el corazón ardiente del desierto australiano, bajo un sol implacable y entre dunas infinitas, se esconde una de las leyendas más persistentes de la minería, el oro perdido de Lasseter's Reef. Su nombre proviene de un hombre, Harold Lasseter, cuyo destino quedó sellado en una mezcla de ambición, misterio y tragedia. Lasseter era un buscador errante, un hombre con más sueños que certezas. En 1929, en plena Gran Depresión, se presentó ante políticos y empresarios asegurando haber descubierto, años atrás, una veta de oro tan vasta que podría enriquecer a toda Australia. La describía como un reef, palabra usada por los mineros para referirse a un filón interminable de cuarzo cargado de metal precioso. Su relato fascinó a muchos. Hablaba de haber tropezado con aquel tesoro en 1897, siendo apenas un joven de 17 años. Según él, un agrimensor llamado Harding lo guió hasta la veta. El problema era que nunca pudo regresar, y durante 3 décadas la ubicación quedó grabada solo en su memoria. A pesar de las inconsistencias, un consorcio de inversores decidió creerle. En 1930, organizaron una expedición equipada con camiones, aviones y radios, tecnología avanzada para la época. Lasseter fue el guía. Pero desde el principio, las cosas salieron mal. Los vehículos se atascaron en la arena, el avión se estrelló y las provisiones comenzaron a escasear. Pronto, el grupo perdió la confianza en su líder. Lasseter se mostraba evasivo,
cantando himnos en lugar de dar instrucciones precisas, y escribía en su diario como si ya anticipara el fracaso. Finalmente, lo abandonaron en medio del desierto. Él, obstinado, continuó acompañado solo por un manejador de camellos aborigen llamado Paul Jones. Días después, Lasseter apareció exultante, mostrando un trozo de cuarzo con vetas de oro. Aseguró haber encontrado de nuevo el filón, pero no reveló la ubicación exacta. Poco después, debilitado y ciego por el sol, quedó varado en una cueva. Allí escribió las últimas líneas de su diario antes de morir de hambre y sed en 1931. Su cuerpo fue hallado tiempo después por nativos de la zona. El diario, recuperado, alimentó el mito. Páginas en las que se mezclaban delirios, recuerdos vagos y la promesa de un tesoro escondido en algún punto del desierto de Australia Central. Desde entonces, buscadores de fortuna han recorrido esas tierras inhóspitas intentando hallar el legendario Reef. Ninguno ha tenido éxito. Algunos creen que Lasseter fue un estafador, otros que realmente halló oro, pero nunca logró precisar la ruta de regreso. Lo cierto es que la historia trascendió al hombre. El Reef de Lasseter se convirtió en símbolo del sueño dorado y de la locura que puede provocar la fiebre del oro en los confines más hostiles del planeta. El fantasma de Gira. Australia, 1921. En la pequeña localidad rural de Guira, la tranquilidad de sus habitantes se vio sacudida por un fenómeno que pronto alcanzaría fama nacional. Todo comenzó en la casa de los Bowen, una familia sencilla que vivía en las afueras del pueblo. Una noche, sin previo aviso, el silencio fue interrumpido por fuertes golpes en las paredes. Al principio pensaron que se trataba de alguna travesura, tal vez un vecino bromista o niños lanzando piedras desde la oscuridad, pero los ruidos regresaron. Con cada noche que pasaba, los impactos se intensificaban. Piedras golpeaban los techos y las ventanas, pero cuando los Bowen salían al patio, no encontraban a nadie. Convencidos de que no podían enfrentarse solos a aquella situación, llamaron a la policía. Oficiales armados vigilaron la casa, incluso montando guardias hasta el amanecer. Sin embargo, por más que escuchaban los golpes, nunca lograban atrapar al supuesto culpable. Dentro de la vivienda, el ambiente era aún más desconcertante. Piedras pequeñas aparecían en el suelo como si hubieran atravesado las paredes sin dejar rastro. Las camas se agitaban sin motivo aparente. Se escuchaban crujidos y voces apagadas, como murmullos que provenían de algún rincón invisible. Todo parecía girar en torno a Minnie Bowen, la hija de 12 años. Los golpes eran más fuertes cuando ella estaba presente. La prensa, siempre ávida de sucesos extraordinarios, convirtió la historia en noticia nacional. Titulares hablaban del fantasma de Gira. Y pronto, visitantes de todo el país llegaron al pueblo con la esperanza de presenciar el fenómeno. Algunos juraban haber escuchado los golpes, otros se marchaban convencidos de que todo era sugestión. Lo cierto es que la atención mediática transformó el caso en un espectáculo. La familia Bowen, cansada de vivir en un estado de constante terror, buscó ayuda en todos los frentes. Llamaron a un médium, que aseguró comunicarse con un espíritu juguetón empeñado en sembrar caos. Los investigadores oficiales, por su parte, no encontraron pruebas de intrusos. Sin embargo, los rumores crecían. Algunos señalaban a la niña Minnie como responsable, quizás de manera inconsciente, en lo que hoy se denominaría un poltergeist. Otros pensaban que todo era un fraude planeado por la familia para obtener notoriedad. Semana tras semana, las noches se hicieron insoportables. La madre de Minnie declaró que apenas podían dormir, siempre pendientes de los golpes, siempre temerosos de que algo peor sucediera.
La tensión llegó a tal punto que consideraron abandonar su hogar. Y entonces, tan súbitamente como había empezado, todo se detuvo. Los ruidos desaparecieron. Las piedras dejaron de llover. El fantasma de Gira, si es que existía, se esfumó sin explicación. El caso quedó grabado en la memoria colectiva de Australia. Aún hoy, investigadores de lo paranormal y escépticos lo discuten. ¿Fue una broma prolongada que se les salió de las manos? ¿Un fenómeno psicológico de histeria colectiva? ¿O un verdadero poltergeist centrado en la pequeña Minnie? 100 años después, la historia sigue viva. Libros, artículos y documentales reviven aquel 1921 en que un pueblo tranquilo se convirtió, por semanas, en el escenario de un misterio que aún desafía las explicaciones. El fantasma de Gira nunca volvió a manifestarse, pero su eco perdura como uno de los episodios más inquietantes del folclore australiano. El barbero fantasma de Pascagoula. En 1942, mientras la Segunda Guerra Mundial mantenía en vilo al mundo, un pequeño pueblo costero de Mississippi vivió su propia pesadilla. Pascagoula, que había crecido rápidamente gracias a la industria naval, pasó de ser una comunidad tranquila a escenario de un misterio perturbador. En medio de apagones obligatorios y rumores de submarinos alemanes merodeando en el Golfo, surgió la figura del llamado barbero fantasma. Todo comenzó en junio, cuando 2 niñas que dormían en un convento se despertaron sobresaltadas. Habían sentido la presencia de un hombre en la habitación. Cuando gritaron, el intruso escapó por la ventana, pero dejó una huella inquietante. Mechones de cabello, cortados con precisión. La policía creyó que era un caso aislado, hasta que días después, ocurrió lo mismo en otra casa. Una niña de 6 años amaneció con sus rizos rubios cuidadosamente cortados. El pueblo entero entró en pánico. Las ventanas comenzaron a sellarse con clavos. Los hombres se organizaron en patrullas nocturnas, y muchos trabajadores de los astilleros se negaban a salir de noche por miedo a dejar solas a sus familias. La producción de barcos, vital para la guerra, comenzó a resentirse. El misterio ya no era solo una rareza local. Amenazaba con convertirse en un problema de seguridad nacional. Las investigaciones revelaron poco. Apenas huellas en la arena bajo una ventana, un olor extraño en la habitación de una víctima. Y nada más. No había robos. No había violencia física. Solo el rastro desconcertante de mechones de cabello desaparecidos. Entonces, la situación se volvió más oscura. En la casa de una pareja local, el intruso atacó con una barra de hierro, hiriéndolos gravemente. Ya no se trataba de un simple ladrón de cabellos. El barbero fantasma parecía haber escalado hacia la violencia. El miedo creció de manera descontrolada. La policía, bajo presión, arrestó a un hombre llamado William Dolan, un químico de pasado turbio y supuestas simpatías pro-alemanas. Se lo acusó de los ataques y fue condenado por la agresión a la pareja, aunque nunca se probó que hubiera sido el autor de los cortes de cabello. Décadas más tarde, un examen con detector de mentiras reforzó sus declaraciones de inocencia. Muchos sospecharon entonces que el barbero fantasma nunca fue atrapado. Algunos creían que se trataba de un saboteador enviado para desestabilizar Pascagoula y frenar la producción de barcos en plena guerra. Otros, que todo había sido un caso de histeria colectiva alimentada por el miedo bélico. El misterio nunca se resolvió. El barbero fantasma se desvaneció tan repentinamente como había aparecido, dejando tras de sí un pueblo marcado por el pánico y un enigma que aún hoy sigue siendo recordado como una de las historias más extrañas de la América en guerra. El asesinato de Big Jim Colosimo. Chicago, mayo de 1920. En una ciudad marcada por la corrupción, el juego ilegal y la prostitución, un hombre había alcanzado el trono criminal.
James Big Jim Colosimo. Nacido en Italia, llegó como inmigrante pobre y terminó construyendo un imperio de burdeles y negocios clandestinos que lo convirtió en uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Su figura, siempre rodeada de lujos y guardaespaldas, lo hacía intocable. Durante años, Colosimo controló el bajo mundo con mano firme. Su fortuna provenía principalmente de la prostitución, y con ella compraba la complicidad de políticos y policías. Pero el cambio estaba en el aire. El 18 de enero de 1920 entraba en vigor la ley seca, prohibiendo la venta de alcohol en todo Estados Unidos. Para muchos mafiosos, esa prohibición significaba una mina de oro. Sin embargo, Big Jim no lo veía así. Colosimo se negó a involucrarse en el contrabando de licor. Consideraba el negocio demasiado arriesgado y prefería mantenerse en la seguridad de sus burdeles. Esta decisión lo puso en conflicto con sus propios hombres, quienes veían en el alcohol ilegal una fuente de ingresos colosal. Entre ellos estaban su sobrino Johnny Torrio y un joven ambicioso llegado de Nueva York, Alphonse Al Capone. El 11 de mayo de 1920, Colosimo fue citado en su propio restaurante, el lujoso Café Colosimo, para supervisar la llegada de un cargamento. Creía que se trataba de una reunión de rutina. Nadie imaginaba que sería su última noche. Mientras esperaba en la entrada, un sicario escondido en la penumbra disparó a quemarropa. Big Jim cayó fulminado, con una bala en el pecho. La noticia recorrió Chicago como un rayo. ¿Quién había matado al rey del crimen? Las sospechas se dirigieron de inmediato hacia Johnny Torrio. Con Big Jim fuera del camino, él heredaba el imperio. Y Torrio, mucho más pragmático, no dudó en abrir las puertas al contrabando de licor. A su lado, Al Capone comenzó a escalar posiciones en la organización. El asesinato nunca se resolvió oficialmente. Algunos rumores apuntaron a Frankie Yale, un gángster de Nueva York y viejo aliado de Torrio, como el ejecutor. Otros sostuvieron que Capone estuvo directamente implicado. Lo cierto es que el crimen marcó el inicio de una nueva era. La Chicago de los burdeles dio paso a la Chicago del alcohol ilegal, las guerras entre bandas y las matanzas callejeras. Para Colosimo, la prudencia resultó fatal. Su negativa a entrar en el negocio del siglo lo convirtió en un obstáculo que debía desaparecer. Su caída abrió el camino a una década de violencia y consolidó el ascenso de Capone, quien transformaría la ciudad en el epicentro del crimen organizado en Estados Unidos. Así, la muerte de Big Jim no fue solo el final de un hombre, sino el prólogo de un imperio criminal aún más sangriento. La desaparición de Paula Jean Weldon. Vermont, diciembre de 1946. El invierno se cernía sobre las montañas cuando una joven universitaria llamada Paula Jean Weldon salió a caminar y nunca regresó. Su caso se convirtió en uno de los misterios más inquietantes del noreste estadounidense, un enigma que aún hoy sigue sin respuesta. Paula tenía 18 años y estudiaba en el Bennington College, una institución femenina. Era descrita como una muchacha alegre, aplicada y algo reservada. La tarde del 1 de diciembre, vestida con un abrigo rojo brillante y pantalones vaqueros, decidió emprender una caminata por el sendero de Long Trail, una ruta montañosa cercana al campus. Testigos la vieron hacer autostop hasta llegar al inicio del sendero. Varios excursionistas la recordaron avanzando por el camino, siempre sola, saludando de manera cordial. Uno de ellos, un trabajador de la zona, aseguró haberla visto poco antes del anochecer. Fue la última persona en dar testimonio. Cuando Paula no regresó a su dormitorio esa noche, sus compañeras pensaron que había pasado el fin de semana fuera. Pero al día siguiente, con su cama intacta y sin señales de viaje, la alarma se encendió.
La universidad contactó a las autoridades, y una búsqueda a gran escala comenzó de inmediato. Policías, guardabosques y voluntarios recorrieron la zona. Helicópteros y perros rastreadores se sumaron a la operación. Pero ni una prenda, ni una huella, ni un rastro de Paula apareció entre los bosques nevados. La joven parecía haberse desvanecido en el aire. Las teorías se multiplicaron. Algunos pensaban que se había perdido y murió de frío en algún punto inaccesible. Otros sugerían que había sufrido un accidente y caído en una quebrada. También circularon hipótesis más oscuras. Un secuestro, un asesinato, o incluso la decisión voluntaria de abandonar su vida y desaparecer. El misterio se volvió aún mayor cuando otros casos similares comenzaron a registrarse en la misma región durante las décadas siguientes. Tantos, que la zona fue bautizada con un nombre inquietante: el Triángulo de Bennington. Entre 1945 y 1950, al menos 5 personas desaparecieron en circunstancias extrañas en un radio reducido, sin dejar rastro. El caso de Paula tuvo además una consecuencia histórica. La falta de coordinación en la búsqueda reveló carencias en el sistema de emergencias del Estado. Fue su desaparición la que impulsó la creación de la primera patrulla estatal de Vermont, estableciendo un precedente para mejorar la respuesta en casos futuros. Sin embargo, para la familia Weldon no hubo consuelo. Nunca recuperaron a su hija ni obtuvieron una explicación definitiva. Décadas después, su abrigo rojo sigue siendo un símbolo del misterio. En el silencio de los bosques de Vermont, muchos creen que la historia de Paula Jean Weldon aún susurra entre los árboles, recordando que algunos senderos pueden conducir no a un destino, sino al olvido. John Dillinger, el enemigo público número 1, ¿murió en 1934? En la América de la Gran Depresión, cuando millones de ciudadanos perdían empleos y hogares, un hombre se convirtió en leyenda. Su nombre era John Herbert Dillinger, un ladrón de bancos que desafiaba al sistema y humillaba a la policía con fugas espectaculares. Para las autoridades, era el enemigo público número 1. Para muchos pobres, un héroe que robaba a los poderosos. Dillinger nació en 1903 en Indianápolis. Su juventud estuvo marcada por pequeños delitos, pero tras pasar casi una década en prisión, salió convertido en un criminal consumado. Pronto lideró una banda que asaltaba bancos con precisión militar. Los periódicos narraban sus golpes con fascinación, y cada captura terminaba en fuga, aumentando su fama. En 1934, el FBI intensificó su cacería. J. Edgar Hoover, ansioso de consolidar el prestigio de su agencia, convirtió la captura de Dillinger en prioridad nacional. Ese mismo año, el forajido se sometió a una cirugía plástica para alterar su rostro. Se limó las huellas dactilares con ácido, intentando volverse irreconocible. Pero el destino lo alcanzó en Chicago. El 22 de julio, agentes federales lo esperaban afuera del Biograph Theater. Dillinger salía de ver una película junto a 2 mujeres, una de ellas apodada la Dama de Rojo por la leyenda popular, aunque en realidad vestía de naranja. Al caminar hacia la calle, alguien lo señaló y los disparos retumbaron. El supuesto Dillinger cayó abatido frente a la multitud. Su cadáver fue expuesto públicamente, y miles acudieron a verlo. El gobierno declaró la misión cumplida. El enemigo público estaba muerto. Sin embargo, pronto surgieron dudas. Algunos testigos afirmaron que el cuerpo no coincidía. Tenía ojos de distinto color, cicatrices ausentes y dientes que no correspondían a los registros dentales de Dillinger. Incluso su hermana declaró que el muerto no era John. Para otros, aquello era imposible. ¿Cómo se habría mantenido oculto un hombre tan famoso? Teorías alternativas florecieron. Algunos sostienen que el FBI mató a otro delincuente para salvar la reputación de Hoover. Otros creen que Dillinger escapó
y vivió el resto de su vida bajo otra identidad. Décadas después, hombres ancianos aparecían asegurando ser él, aunque sin pruebas definitivas. En 2019, los descendientes de Dillinger solicitaron exhumar el cuerpo para un análisis de ADN. El gobierno bloqueó la petición, alegando problemas legales. Así, el misterio persiste. ¿Murió Dillinger aquella noche de 1934 o logró engañar incluso al FBI? Su figura, entre mito y realidad, resume el espíritu turbulento de una época. Un tiempo en que el hambre y la desesperación convirtieron a un ladrón de bancos en leyenda y a su final en una duda que aún fascina a historiadores y conspiracionistas. El incidente de Osaka. Japón, 1827. El país aún vivía bajo el estricto régimen del shogunato Tokugawa, un sistema que llevaba más de 2 siglos aislando a la nación del resto del mundo. En ese ambiente controlado, surgían movimientos religiosos y sectas que buscaban ofrecer consuelo espiritual a campesinos pobres y marginados. Uno de esos grupos, sin embargo, acabaría protagonizando uno de los episodios más oscuros y extraños del período, el llamado Incidente de Osaka. Todo comenzó con una figura enigmática, Oshio Heihachiro, un exfuncionario convertido en líder espiritual, inspirado por una mezcla de creencias budistas, sintoístas y cristianas. Predicaba que el fin del mundo estaba cerca y que solo los fieles serían salvados. Su mensaje calaba en un Japón marcado por hambrunas y desigualdad. Los seguidores de este movimiento, que pronto fue catalogado como secta peligrosa, se reunían en secreto. Entre ellos había campesinos, mujeres humildes y hasta algunos guerreros sin señor. Las reuniones se celebraban de noche, con rituales en los que se mezclaban plegarias, cantos y símbolos cristianos prohibidos desde hacía siglos. En 1829, la secta dio un paso que horrorizó a la sociedad. 4 de sus miembros fueron arrestados en Osaka por practicar rituales sin licencia. Durante el juicio, salió a la luz que creían en la llegada inminente de un Salvador y que la muerte podía ser un camino para acelerar la redención. Lo más escalofriante fue descubrir que practicaban ejecuciones simbólicas entre ellos, representadas como crucifixiones. El castigo fue brutal. Las autoridades, temerosas de que el cristianismo borrado a sangre y fuego en el siglo XVII estuviera resurgiendo, decidieron dar un escarmiento público. Los líderes fueron condenados a muerte mediante crucifixión, una práctica que todavía se aplicaba en Japón para traidores y herejes. En una plaza abarrotada, los reos fueron atados a cruces de madera. El método japonés consistía en clavar lanzas en los costados, perforando órganos vitales hasta provocar una agonía lenta. La multitud presenció el suplicio en silencio, aterrada por la mezcla de religiosidad y violencia. Para el gobierno era un mensaje claro. No habría tolerancia hacia movimientos espirituales que escaparan al control del shogunato. La noticia corrió rápidamente. En Osaka, muchos vieron el castigo como un exceso cruel. En los campos, los rumores crecieron. Algunos aseguraban que los mártires resucitarían. Otros, que habían muerto perdonando a sus verdugos. La secta, aunque oficialmente disuelta, ganó un aura mística que sobrevivió en relatos orales. Historiadores posteriores señalaron que este episodio reflejaba la tensión del Japón de la época. Un país que se cerraba al exterior, pero que no podía evitar que ideas extranjeras, como el cristianismo, resurgieran en formas híbridas. El incidente de Osaka fue tanto un acto de represión como una advertencia del miedo del shogunato a perder el control espiritual del pueblo. Con el tiempo, el suceso cayó en el olvido fuera de Japón, eclipsado por rebeliones mayores y por la apertura forzada del país en 1853. Sin embargo, en Osaka aún se recuerdan las leyendas de aquellos herejes crucificados, vistos por algunos como fanáticos peligrosos y por otros
como mártires de su fe. Hoy, el incidente de Osaka permanece como uno de los ejemplos más extraños y siniestros del choque entre religión, poder político y miedo colectivo. Una historia donde lo sagrado y lo profano se unieron en un espectáculo de sangre destinado a mantener el orden, pero que terminó sembrando más preguntas que certezas. Los Coffin Ships de Irlanda. Mitad del siglo XIX. Irlanda se hundía en la peor catástrofe de su historia, la Gran Hambruna. Una plaga había arrasado los cultivos de papa, alimento básico de millones de campesinos. El hambre, la enfermedad y la miseria golpeaban sin piedad a las familias más pobres. Ante la desesperación, cientos de miles de irlandeses emprendieron un viaje hacia América del Norte. El medio de escape fueron barcos que pronto ganarían un nombre escalofriante: los Coffin Ships, los barcos ataúd. El término no era metáfora, sino reflejo de la realidad. Aquellas embarcaciones eran viejos cargueros adaptados a toda prisa para transportar emigrantes. Los dueños los abarrotaban con pasajeros pobres, sin ventilación adecuada ni condiciones mínimas de higiene. Los pasajes eran baratos, pero las bodegas parecían prisiones. Allí, en la oscuridad húmeda, familias enteras compartían camastros de madera infestados de ratas. Apenas había espacio para moverse, y el aire se volvía irrespirable a los pocos días de viaje. El agua potable era limitada. La comida consistía en galletas duras, papilla rancia o un caldo aguado. El viaje, que podía durar de 6 a 12 semanas, se convertía en un calvario de hambre y debilidad. Con el hacinamiento, llegaban las enfermedades: fiebre tifoidea, disentería, sarampión, cólera. En algunos barcos, hasta un tercio de los pasajeros moría antes de llegar a puerto. Relatos contemporáneos hablan de cadáveres arrojados por la borda casi a diario. Algunos días eran tantos que los tiburones seguían a las naves, atraídos por los cuerpos que caían al mar. Los supervivientes, debilitados y traumatizados, llegaban a las costas de Canadá o Estados Unidos con la mirada perdida. Muchos habían dejado atrás padres, hijos o hermanos en alta mar, sin sepultura ni nombre. El contraste era insultante. Mientras los emigrantes yacían entre vómitos y llantos, en la cubierta los oficiales bebían vino y comían carne salada. Para los dueños de los barcos, la travesía era solo un negocio. En Canadá, en la estación de cuarentena de Grosse Ile, miles de irlandeses enfermos fueron recibidos en improvisados hospitales. Allí, la muerte continuaba su tarea. Cementerios enteros se llenaron de cruces anónimas, marcando a quienes nunca alcanzaron la tierra prometida. En Estados Unidos, la llegada masiva de irlandeses generó rechazo. Muchos fueron recibidos con prejuicios y discriminación, acusados de traer enfermedades o de competir por trabajos mal pagados. Pero poco a poco formaron comunidades sólidas en ciudades como Nueva York y Boston. Los Coffin Ships se convirtieron así en símbolo de la diáspora irlandesa. Representaban la tragedia de un pueblo obligado a huir, pero también su capacidad de resistencia. Muchos lograron sobrevivir y sus descendientes transformaron el rostro de América. Llevaban consigo canciones, creencias, historias y el recuerdo de un viaje marcado por el sufrimiento. Hoy, en monumentos levantados en Irlanda, Canadá y Estados Unidos, se honra la memoria de aquellos que partieron en barcos ataúd. Figuras de bronce muestran madres abrazando a sus hijos, o familias mirando el horizonte, recordando un viaje que fue a la vez esperanza y condena. Cada uno de esos barcos llevaba más que emigrantes. Transportaba sueños quebrados, miedos, oraciones y el eco de los que nunca llegaron. Por eso, cuando se habla de los Coffin Ships, no solo se habla de barcos, se habla de tumbas flotantes, de sufrimiento colectivo y de un capítulo imborrable en la historia del exilio irlandés. El misterio del Mary Celeste.
El 5 de diciembre de 1872, en aguas del Atlántico, un barco mercante canadiense llamado Dei Gratia avistó una nave que avanzaba lentamente, con las velas mal ajustadas y un rumbo errático. Al acercarse, descubrieron que se trataba del Mary Celeste, un bergantín estadounidense que había zarpado días antes desde Nueva York con destino a Génova. El capitán del Dei Gratia, David Morehouse, ordenó a varios hombres subir a bordo. Lo que encontraron los dejó perplejos. La embarcación estaba desierta. No había señales de lucha, ni daños por tormenta, ni rastros de piratería. Todo parecía en orden, salvo la total ausencia de la tripulación. En el camarote del capitán Benjamin Briggs hallaron pertenencias intactas, su ropa, sus instrumentos de navegación e incluso juguetes de su hija pequeña. En la cocina había comida preparada, como si alguien hubiera abandonado la mesa apresuradamente. El cargamento, compuesto por más de 1.700 barriles de alcohol industrial, estaba casi intacto. Aunque algunos barriles presentaban fugas, el único elemento faltante era el bote salvavidas, cortado de forma deliberada, lo que sugería que la tripulación lo había utilizado para evacuar. ¿Por qué abandonar un barco en tan buenas condiciones? Esa fue la gran incógnita. El Mary Celeste no estaba a punto de hundirse. Tenía agua en la sentina, pero era poca, y no amenazaba su estabilidad. La investigación oficial comenzó en Gibraltar. Los jueces consideraron todas las hipótesis: motín, ataque pirata, fraude de seguros, accidente con el cargamento. Sin embargo, ninguna explicación resultó convincente. Algunos sugirieron que los vapores del alcohol pudieron provocar miedo a una explosión. Quizás Briggs ordenó evacuar temporalmente, amarrando el bote al barco. Pero si esa era la maniobra, el cabo debió soltarse, dejando a la tripulación a la deriva sin posibilidad de regresar. Otros hablaron de una tromba marina, fenómeno capaz de asustar a marineros experimentados. Sin embargo, el estado de las velas y la cubierta no mostraba daños compatibles con una tormenta tan violenta. Las teorías conspirativas no tardaron en aparecer. Unos imaginaron un ataque de piratas berberiscos. Otros mencionaron la posibilidad de encuentros con naves fantasma, o incluso intervención sobrenatural. Más adelante, estudiosos plantearon una hipótesis más técnica. La fuga de alcohol generó gases, y al encenderse fuego para cocinar, se produjo una pequeña explosión sin llamas. Briggs, temiendo un desastre mayor, ordenó abandonar la nave de inmediato. El destino de la tripulación sigue siendo un misterio. Ni Briggs, ni su esposa, ni su hija, ni los marineros fueron vistos nunca más. Ningún cuerpo fue hallado en el mar ni en las costas cercanas. El Mary Celeste, en cambio, sobrevivió. Fue remolcado hasta Gibraltar, reparado y devuelto a sus dueños. Durante años navegó de nuevo, aunque con fama de barco maldito. Finalmente fue hundido a propósito en 1885, tras un intento de fraude de seguros. Su historia, sin embargo, ya era leyenda. Escritores como Arthur Conan Doyle se inspiraron en el caso, exagerando y adornando detalles hasta convertirlo en mito literario. Hoy, el Mary Celeste sigue siendo uno de los enigmas más célebres de la historia marítima. Un barco hallado en perfecto estado, pero sin lo esencial: sus tripulantes. Más de un siglo y medio después, la pregunta permanece sin respuesta. ¿Qué ocurrió realmente en aquellas aguas? ¿Fue miedo, accidente, crimen o algo imposible de explicar? El mar, guardián de secretos insondables, aún se niega a revelar la verdad del Mary Celeste. Los Foo Fighters de la Segunda Guerra Mundial. En plena Segunda Guerra Mundial, cuando el cielo estaba dominado por cazas y bombarderos, surgió un misterio que desconcertó tanto a pilotos aliados como a sus enemigos.
Se trataba de extrañas luces que aparecían en las noches de combate, moviéndose de manera imposible. Los aviadores las bautizaron con un nombre singular: los Foo Fighters. El término nació entre pilotos estadounidenses, inspirados en un cómic popular donde un personaje exclamaba "Where there's Foo, there's fire". La expresión se convirtió en sinónimo de aquellos resplandores misteriosos que parecían burlarse de la tecnología humana. Los primeros reportes llegaron en 1944, desde Europa. Escuadrillas de bombarderos regresaban de misiones sobre Alemania y narraban encuentros con esferas luminosas que los seguían de cerca. No eran bengalas, no eran proyectiles y tampoco parecían atacar. Simplemente acompañaban a los aviones, girando alrededor de ellos con maniobras imposibles. Los colores variaban. A veces eran rojos intensos, otras veces naranjas o blancos brillantes. Los pilotos intentaban maniobrar para esquivarlos, pero las luces respondían con movimientos aún más rápidos, como si anticiparan cada giro. Algunos aviadores juraban que las esferas atravesaban las alas de los aviones sin causar daño, como si fueran de energía pura. Otros afirmaban que, tras unos minutos, desaparecían de golpe, perdiéndose en la oscuridad. En el Pacífico, también se reportaron fenómenos similares. Pilotos que combatían sobre Japón describieron objetos luminosos persiguiendo sus aviones a gran velocidad. Las fuerzas aliadas sospechaban que se trataba de un arma secreta del eje, quizá algún tipo de dron o cohete experimental. La inteligencia militar abrió investigaciones secretas, pero pronto descubrió que también los alemanes reportaban avistamientos. Para ellos, las luces eran obra de los aliados. Así, cada bando creía que el otro había desarrollado una tecnología desconocida. Cuando la guerra terminó, ninguna nación reveló haber creado tales artefactos. El misterio se mantuvo. En los años siguientes, científicos ofrecieron explicaciones racionales. Algunos hablaron de descargas eléctricas en la atmósfera, similares a rayos en bola. Otros mencionaron ilusiones ópticas causadas por el estrés y la fatiga extrema de los pilotos. Sin embargo, muchos veteranos insistieron en que lo que vieron no podía reducirse a alucinaciones. Para ellos, las luces eran objetos sólidos, inteligentes, que se movían con intenciones claras. El fenómeno de los Foo Fighters quedó como antecedente directo de la era moderna de los ovnis. Décadas antes de que Roswell se convirtiera en mito, los cielos de la guerra ya eran escenario de lo inexplicable. Hoy, los informes originales se conservan en archivos militares. Leídos con calma, transmiten la mezcla de miedo y fascinación que embargaba a los pilotos. Hombres entrenados para enfrentarse a la muerte se sentían indefensos ante aquellas luces juguetonas que desafiaban toda lógica. Los Foo Fighters no dispararon ni derribaron aviones, pero dejaron una huella duradera, la certeza de que, incluso en el cielo plagado de armas humanas, había presencias que nadie lograba comprender. Y así, entre bombas y combates, nació uno de los grandes enigmas del siglo XX. Luces que bailaban sobre el campo de batalla, recordando a los hombres que no todo en la guerra podía ser explicado por la ciencia o la estrategia. El motín del Batavia. En junio de 1629, el navío holandés Batavia, orgullo de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, navegaba hacia Java cargado de riquezas y más de 300 personas a bordo. Era un barco poderoso, diseñado para cruzar los mares entre Europa y Asia, transportando especias, telas y plata. Entre pasajeros y tripulación viajaban comerciantes, soldados y familias enteras. Pero bajo la superficie de aquel viaje se gestaba un infierno. Entre los tripulantes se encontraba Hieronymus Cornelis, un apotecario carismático y despiadado, que pronto se convertiría en figura central de la tragedia. Cornelis, insatisfecho con su vida en Holanda,
Había soñado con un destino de grandeza. En el Batavia vio la oportunidad de apoderarse de la nave y de su valiosa carga. Junto a un grupo de conspiradores, planeó un motín para eliminar al capitán y hacerse con el control del barco. Pero antes de ejecutar el plan, el destino intervino. El Batavia chocó contra arrecifes en las costas de Australia Occidental. El naufragio dejó a cientos de personas varadas en islas áridas y desoladas. El capitán y algunos oficiales partieron en un bote para buscar ayuda, dejando a Cornelis como figura de autoridad entre los supervivientes. Lo que siguió fue un reinado de terror. Cornelis, decidido a mantener el control, organizó una campaña de asesinatos sistemáticos. Al principio, eliminó a quienes podían oponerse a él. Luego, junto con sus seguidores, comenzó a matar a mujeres, niños y heridos. Los testimonios posteriores hablaron de violencia brutal, ahogamientos y ejecuciones a sangre fría. Más de 100 personas murieron bajo su régimen, mientras el apotecario mantenía un discurso mesiánico y prometía a sus fieles un futuro de poder y riqueza. Los pocos que lograron escapar formaron un grupo de resistencia en otra isla cercana. Allí esperaron, rezando por la llegada de ayuda. Cuando el capitán regresó semanas después con refuerzos, se encontró con un escenario dantesco. Cadáveres esparcidos, familias exterminadas y un grupo de amotinados aún dispuestos a luchar. Se produjo un enfrentamiento armado en las playas. Finalmente, Cornelis fue capturado junto a sus cómplices. El juicio fue rápido y severo. Muchos fueron ejecutados en las mismas islas, mediante horca o decapitación, como advertencia a futuros amotinados. Cornelis, el hombre que había transformado un naufragio en tiranía, murió ahorcado, dejando tras de sí una de las páginas más sangrientas de la historia marítima. El Batavia se convirtió en símbolo de codicia y crueldad. Hoy, en Australia Occidental, los restos del barco han sido hallados y conservados en museos, recordando a los visitantes la tragedia que allí ocurrió. El motín del Batavia sigue siendo uno de los episodios más oscuros de la navegación, donde el mar no fue el mayor enemigo, sino el propio hombre. Los extraños ecos de Titicaca. En lo alto de los Andes, a casi 4.000 metros de altitud, se extiende el lago Titicaca, un espejo inmenso de aguas frías y azules que parece confundirse con el cielo. Sus orillas están custodiadas por montañas nevadas y comunidades que, desde tiempos remotos, lo veneran como un lugar sagrado. Para las culturas andinas, el lago no era solo un recurso de pesca o de riego. Era un espacio espiritual, un punto de origen. Allí situaban el nacimiento del mundo y la aparición de los primeros hombres. Los incas lo consideraban la cuna de su civilización. Según la tradición, de las aguas surgieron Manco Cápac y Mama Oclo, enviados por el dios Sol para enseñar a los hombres a cultivar y a vivir en orden, fundando la ciudad de Cusco, corazón del imperio. Pero más allá de los relatos míticos, el Titicaca siempre guardó enigmas que han intrigado tanto a viajeros como a científicos. Entre ellos, la persistente historia de templos sumergidos bajo sus aguas. Desde el siglo XIX, exploradores europeos escuchaban a los pobladores locales narrar que, en días de calma absoluta, podían distinguir ruinas en el fondo del lago, muros de piedra, columnas y terrazas que parecían restos de una ciudad perdida. En 1968, el famoso explorador Jacques Cousteau organizó una expedición al Titicaca. Se sumergió en sus aguas heladas y turbias, y aunque no halló templos monumentales, sí confirmó la existencia de estructuras extrañas, junto a restos de cerámica y ofrendas hundidas en la orilla. Décadas después, en el año 2000, un equipo de arqueólogos bolivianos y peruanos regresó al fondo del lago con tecnología más avanzada. Lo que encontraron sorprendió al mundo. Muros de piedra perfectamente labrada, terrazas agrícolas,
caminos y hasta un templo sumergido. Los expertos calcularon que estas construcciones podían tener más de 1000 años, anteriores incluso a los incas. Probablemente pertenecían a la cultura tiahuanaco, que dominaba el altiplano mucho antes de que el Cusco se convirtiera en capital de un imperio. Para las comunidades locales, aquellos descubrimientos no eran ninguna novedad. Durante generaciones, los pescadores aymaras y quechuas habían transmitido historias de ciudades hundidas. Decían que, en las noches tranquilas, se escuchaban sonidos que emergían de las profundidades, campanas que repicaban, voces que cantaban, ecos que parecían venir de templos invisibles. Algunos aseguraban que esos ecos eran advertencias, recordatorios de un tiempo en que los hombres ofendieron a los dioses y fueron castigados con el hundimiento de sus ciudades. Los científicos ofrecieron explicaciones más racionales. El eco natural, las corrientes internas y la acústica particular del lago podían producir ruidos extraños, que luego la imaginación convertía en voces o campanas. Pero las historias persisten. Incluso hoy, turistas y habitantes afirman haber oído en la madrugada susurros o notas prolongadas que no logran identificar. El lago guarda, además, misterios biológicos. Sus aguas albergan especies únicas, como la rana gigante del Titicaca, capaz de permanecer bajo el agua gracias a pliegues en su piel. Algunos pescadores, al ver criaturas desconocidas entre las olas, pudieron haber alimentado leyendas de monstruos. Con el paso de los años, las investigaciones arqueológicas no se han detenido. Cada nueva inmersión revela más restos, más muros, más objetos que confirman que bajo el Titicaca yace parte de la historia perdida de los Andes. Para los pueblos andinos, sin embargo, la explicación siempre estuvo clara. El Titicaca es un lugar donde lo humano y lo divino se encuentran, un espejo sagrado que guarda la memoria de civilizaciones pasadas y que sigue hablando a quienes saben escuchar. Y quizá por eso, todavía hoy, quienes se detienen en sus orillas al amanecer, sienten que el lago murmura, que sus aguas esconden voces antiguas, campanas lejanas y ecos que el tiempo nunca ha podido silenciar. El monstruo del lago Iliamna. En lo profundo de Alaska, donde los inviernos parecen eternos y la naturaleza se impone con una fuerza casi salvaje, se encuentra el lago Iliamna. Es el más grande del estado. Un mar interior rodeado de montañas, glaciares y bosques interminables. Allí, desde hace generaciones, circula una historia que despierta tanto temor como fascinación. La existencia de una criatura gigantesca conocida como el monstruo de Iliamna. Los relatos provienen de los pueblos indígenas de la región, en especial de los Yupik y los Atabascos. Ellos hablaban de un ser descomunal que habitaba las profundidades, semejante a un pez enorme con escamas metálicas. Aseguraban que podía volcar embarcaciones y devorar a los pescadores imprudentes que se aventuraban demasiado lejos. Con la llegada de exploradores y colonos en el siglo XIX, las historias se multiplicaron. Algunos cazadores afirmaban haber visto cuerpos alargados deslizándose bajo la superficie. Otros hablaban de sombras gigantescas que emergían en los días claros, provocando oleajes repentinos. En la década de 1940, comenzaron a registrarse testimonios más concretos. Pilotos de avionetas que sobrevolaban el lago aseguraban haber visto criaturas de más de 10 metros de largo desplazándose en aguas poco profundas. Sus informes coincidían en describir animales con un movimiento lento y pesado, muy diferente al de los peces conocidos. Durante los años 60 y 70, el fenómeno atrajo la atención de periodistas y biólogos. Algunos expedicionarios recogieron testimonios de lugareños que hablaban de animales similares a esturiones gigantes, con placas óseas en la espalda y cabezas enormes. El esturión beluga, nativo de otras regiones, puede alcanzar dimensiones notables. ¿Podría haberse adaptado en Iliamna? Las hipótesis científicas se dividieron. Unos creían que se trataba efectivamente de esturiones de gran tamaño,
atrapados en el lago desde la última glaciación. Otros pensaban en tiburones de agua dulce, como el tiburón sierra, que en ocasiones remontan ríos hacia lagos interiores. Sin embargo, nunca se ha logrado capturar un ejemplar. Las aguas frías y turbias del lago dificultan la investigación, y las expediciones oficiales han regresado con resultados inconclusos. El misterio se alimenta también de los accidentes ocurridos en el lago. Pescadores desaparecidos, embarcaciones volcadas sin explicación y rumores de ataques que refuerzan la leyenda. Para algunos, se trata simplemente de las duras condiciones naturales de Alaska. Para otros, es la mano invisible del monstruo. En la cultura popular, el Iliamna Lake Monster, o simplemente Ili, como lo llaman cariñosamente algunos, se ha convertido en equivalente local del monstruo del lago Ness. Pero a diferencia del Nessie escocés, los testimonios en Alaska se relacionan menos con criaturas míticas y más con posibles animales reales de gran tamaño. El gobierno de Alaska, en los años 60, incluso llegó a ofrecer recompensas por pruebas físicas de la criatura. Nadie logró presentarlas, pero los reportes continuaron apareciendo. Hasta hoy, pilotos, pescadores y turistas aseguran ver figuras colosales moviéndose bajo el agua. La mayoría de los científicos insiste en que se trata de percepciones erróneas de esturiones o focas. Sin embargo, el hecho de que los testimonios sean tan persistentes y consistentes mantiene viva la duda. En Iliamna, el silencio del paisaje, el frío del viento y la vastedad del lago parecen invitar a creer que aún hay secretos por descubrir. El monstruo del lago, sea real o imaginado, forma ya parte de la identidad local. Es relato de fogata, advertencia para navegantes y atractivo para aventureros que llegan con cámaras y esperanza. Quizá algún día la ciencia logre dar una respuesta definitiva. O quizá el monstruo de Iliamna seguirá nadando en la frontera entre mito y realidad, guardián silencioso de un lago inmenso y salvaje. El caso de Kaspar Hauser. En mayo de 1828, en la ciudad alemana de Nuremberg, apareció un muchacho extraño que parecía salido de la nada. Vestía ropas toscas, caminaba con dificultad y apenas podía hablar. Llevaba consigo una carta en la que se pedía que fuera acogido por alguien y que se le enseñara un oficio. El joven se identificaba como Kaspar Hauser. Sus palabras eran torpes y limitadas, como si hubiera aprendido a hablar hacía poco. Lo más inquietante era su comportamiento. Parecía desconocer las costumbres básicas. Se asombraba ante objetos comunes y se fatigaba con facilidad. Pronto comenzó a relatar su historia. Decía haber pasado casi toda su vida encerrado en una celda oscura, alimentado por un hombre desconocido que lo visitaba esporádicamente para dejarle pan y agua. No sabía quién era su familia, ni de dónde venía. Su aparición causó sensación en Nuremberg. Algunos lo consideraban un impostor, otros creían que era víctima de una conspiración. La prensa se encargó de difundir el misterio, y Kaspar se convirtió en figura pública. A medida que aprendía a hablar con fluidez, comenzaron a circular rumores cada vez más audaces. Se decía que podía ser un príncipe oculto, tal vez heredero de la familia de Baden, apartado para impedir que reclamara el trono. Su historia atrajo tanto la compasión de unos como la desconfianza de otros. Fue acogido por varias familias y tutores que intentaron educarlo y darle una vida normal. Sin embargo, Kaspar parecía estar rodeado por un halo de desgracia. En 1829, apenas un año después de su aparición, fue atacado por un hombre enmascarado que lo hirió en la cabeza. Sobrevivió, pero el ataque alimentó aún más las sospechas. ¿Alguien quería silenciarlo? Los años siguientes estuvieron marcados por un vaivén de apoyos y rechazos. Algunos protectores lo consideraban ingenuo e inocente. Otros, manipulador y embustero.
Caspar nunca logró adaptarse del todo al mundo que lo rodeaba. En diciembre de 1833, el misterio alcanzó su clímax. Caspar apareció gravemente herido en un parque de Ansbach, con una puñalada en el abdomen. Llevaba consigo un extraño billete que hablaba de un encuentro secreto y de una pista sobre su origen. Murió pocos días después, a los 21 años. Su muerte desató una tormenta de teorías. Para algunos, fue asesinado por quienes habían planeado ocultar su verdadera identidad. Para otros, el propio Caspar se infligió la herida en un intento desesperado de llamar la atención. Las investigaciones oficiales nunca dieron una respuesta definitiva. La carta encontrada junto a él parecía escrita por la misma mano de Caspar, lo que reforzó la idea de un suicidio encubierto. Aún así, la hipótesis de que fuera un príncipe de Baden persistió durante generaciones. En 1996, análisis de ADN sobre restos atribuidos a Hauser descartaron esa posibilidad. No coincidían con la familia real. Con todo, el misterio de su origen sigue sin resolverse. ¿Fue realmente un prisionero desde su infancia, aislado del mundo? ¿O un farsante que construyó una historia para ganarse la compasión de los demás? Lo cierto es que Caspar Hauser se convirtió en símbolo del enigma humano. Poetas, filósofos y novelistas lo tomaron como metáfora del hombre abandonado, del ser puro enfrentado a la sociedad. En Nuremberg aún se recuerda su tumba con una inscripción que resume la paradoja. Aquí yace Caspar Hauser, enigma de su tiempo, su nacimiento desconocido, su muerte misteriosa. La colonia perdida de Roanoke. En 1587, un grupo de colonos ingleses llegó a la costa de lo que hoy es Carolina del Norte. Venían con un sueño: fundar la primera colonia inglesa permanente en el Nuevo Mundo. El lugar elegido fue la isla de Roanoke, una pequeña extensión de tierra rodeada de pantanos y mar abierto. La expedición estaba dirigida por John White, un hombre experimentado que traía consigo no solo soldados, sino también familias enteras, mujeres y niños. Entre ellos viajaba su propia hija, Eleanor Dare, quien daría a luz allí a la primera inglesa nacida en América, Virginia Dare. Los inicios fueron difíciles. El terreno era hostil, las cosechas escasas y las relaciones con las tribus locales tensas. Pronto surgieron disputas con los algonquinos, quienes desconfiaban de los recién llegados. Ante la falta de provisiones, John White decidió regresar a Inglaterra para conseguir ayuda. Prometió volver en pocos meses. Sin embargo, el destino quiso otra cosa. Inglaterra entró en guerra con España, y la Armada Invencible bloqueó los viajes. White no pudo zarpar de inmediato y su regreso se retrasó más de 3 años. Cuando finalmente logró volver a Roanoke, en 1590, lo que encontró fue desolador. La colonia estaba vacía. No había cadáveres ni señales de violencia. Las casas estaban desmanteladas y cubiertas por la vegetación. La única pista era una palabra tallada en un poste: Croatoan. Otra inscripción, más incompleta, decía simplemente Cro. White interpretó aquello como una referencia a la isla Croatoan, hogar de una tribu amiga. Pero una tormenta le impidió llegar hasta allí. Jamás volvió a saber de su familia ni de los demás colonos. A partir de entonces, la colonia de Roanoke fue conocida como la Colonia Perdida. Las teorías sobre su destino son muchas. Una sugiere que los colonos se integraron con las tribus nativas para sobrevivir. De hecho, siglos después, algunos exploradores afirmaron haber visto indígenas con rasgos europeos y ojos claros. Otra hipótesis sostiene que murieron en un ataque hostil y que los restos fueron ocultados. También se habla de un traslado fallido hacia el interior, en busca de mejores tierras, donde pudieron sucumbir al hambre. Más tarde surgió una teoría aún más intrigante: que los colonos intentaron navegar de regreso a Inglaterra por su cuenta
sin experiencia ni recursos, perdiéndose en el Atlántico. El caso de Roanoke ha dejado huellas culturales profundas. La figura de Virginia Dare se convirtió en símbolo de esperanza y tragedia, recordada como la primera hija de Inglaterra nacida en América y desaparecida sin dejar rastro. En la actualidad, arqueólogos han hallado fragmentos de cerámica y objetos europeos en lugares cercanos a Croatoan, lo que parece apoyar la idea de que al menos algunos colonos sobrevivieron entre los nativos. Aún así, el destino final del grupo sigue sin resolverse. El misterio de Roanoke refleja las dificultades del primer encuentro entre Europa y América. Hambre, miedo, tensiones culturales y el sueño de una nueva vida que acabó en silencio. Más de 4 siglos después, la colonia perdida sigue siendo uno de los enigmas más fascinantes de la historia colonial. Y mientras el mar golpea las costas de Carolina, la palabra Croatoan continúa siendo un recordatorio de que algunos misterios parecen destinados a no resolverse jamás. La tragedia del Dyatlov Pass. En febrero de 1959, un grupo de 10 jóvenes excursionistas soviéticos emprendió una travesía hacia los montes Urales. Eran estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales, liderados por Igor Dyatlov, un apasionado del montañismo. Su objetivo era alcanzar el monte Otorten. Una expedición exigente, pero dentro de sus capacidades. El grupo estaba compuesto por hombres y mujeres entre los 20 y 30 años, todos experimentados en caminatas de larga distancia. Tras varios días de marcha, uno de ellos, Yuri Yudin, enfermó y debió regresar. Fue el único que sobreviviría. El resto continuó, enfrentando temperaturas extremas, nevadas y vientos cortantes. Su última señal conocida fue un campamento improvisado en una ladera nevada, a pocos kilómetros de su destino. Semanas después, al no recibir noticias, equipos de rescate iniciaron la búsqueda. Lo que hallaron en la montaña se convirtió en uno de los misterios más inquietantes del siglo XX. El campamento apareció abandonado. La tienda estaba destrozada, pero no desde fuera, sino cortada desde dentro, como si los excursionistas hubieran huido desesperados. Las huellas en la nieve mostraban que habían salido casi descalzos, algunos solo con calcetines, otros con ropa ligera, pese a los 30 grados bajo cero. A pocos cientos de metros, encontraron los primeros cuerpos, junto a un árbol. Estaban descalzos y con restos de una hoguera mal apagada. Otros fueron hallados esparcidos en distintas direcciones, como si hubieran intentado regresar a la tienda. Los últimos 4 aparecieron semanas después en un barranco cubierto de nieve. Sus cuerpos mostraban heridas extrañas, fracturas internas, costillas rotas, cráneos destrozados, pero sin lesiones externas que explicaran la fuerza aplicada. Una de las víctimas había perdido la lengua y los ojos. Otro tenía la ropa impregnada de niveles de radiación anómalos. La investigación oficial soviética concluyó que los excursionistas murieron por una fuerza natural desconocida. Las teorías no tardaron en multiplicarse. Algunos culparon a una avalancha que obligó al grupo a huir precipitadamente. Otros hablaron de pruebas militares secretas, misiles, explosiones aéreas o armas experimentales. También surgieron hipótesis más fantásticas, encuentros con yetis, ataques extraterrestres o fenómenos paranormales. Durante décadas, el caso permaneció bajo un velo de secretismo. Los archivos fueron clasificados, y solo años más tarde se liberaron algunos documentos. En 2019, una nueva investigación oficial rusa reabrió el expediente. Su conclusión fue que una avalancha, sumada a condiciones extremas, causó la tragedia. Pero muchos expertos rechazan esa versión, señalando inconsistencias en las heridas y en la disposición de los cuerpos. Hasta hoy, la tragedia del Dyatlov Pass continúa siendo un enigma. Más que un accidente,
Parece un rompecabezas de pistas incompletas. Un relato donde la naturaleza, la ciencia y el misterio se entrelazan. En la ladera nevada de los Urales aún sopla el viento helado. Y con él, la memoria de 9 jóvenes que salieron a conquistar una montaña y quedaron atrapados para siempre en la frontera entre la razón y lo inexplicable. El hombre de Somerton. La mañana del 1 de diciembre de 1948, en la playa de Somerton, cerca de Adelaida, Australia, apareció el cuerpo de un hombre recostado contra el muro de piedra que separaba la arena de la calle. Vestía traje, camisa blanca y zapatos impecables. Parecía dormido, pero estaba muerto. No tenía heridas visibles ni signos claros de violencia. Sus bolsillos no contenían documentos de identidad. La policía pronto descubrió otro detalle extraño. Todas las etiquetas de su ropa habían sido cuidadosamente cortadas. En la morgue, los médicos señalaron que el hombre estaba en buena condición física. Su muerte se atribuía a un posible envenenamiento, aunque nunca se hallaron rastros de toxinas conocidas. La investigación se complicaba a cada paso. Sus huellas dactilares no coincidían con registros australianos ni internacionales. Era un desconocido total. Meses después, entre los efectos personales recuperados en la estación de tren de Adelaida, apareció una pista inquietante. Se trataba de un pequeño compartimento oculto en el bolsillo de un pantalón, que contenía un papel doblado con 2 palabras en persa: Tamam Shud. La frase provenía del Rubaiyat, un libro de poemas de Omar Khayyam, y significaba terminado o acabado. La policía rastreó ejemplares de esa obra en la ciudad. Uno de ellos, hallado en un coche abandonado, tenía la última página arrancada, justo donde aparecían esas palabras. En la contraportada del libro encontraron además un código críptico escrito a mano, una serie de letras que nunca se ha logrado descifrar. También había un número de teléfono que pertenecía a una mujer llamada Jessica Thompson, enfermera que vivía a pocos metros de la playa. Cuando fue interrogada, negó conocer al hombre, pero los testigos afirmaron que al mostrarle el busto mortuorio del desconocido, su reacción fue de shock. Algunos investigadores sostuvieron que Jessica había tenido un vínculo secreto con el fallecido, quizá romántico o incluso relacionado con espionaje. Recordemos que era 1948, en plena Guerra Fría. Australia era punto estratégico para operaciones de inteligencia, y no faltaron teorías que vinculaban al hombre con redes de espías soviéticos. Con el tiempo, nuevas pistas añadieron capas al misterio. Un testigo aseguró haber visto a un hombre cargar un cuerpo en la playa la noche anterior. Otros afirmaron que el muerto pudo ser un desertor ruso. En 2011, un análisis de ADN extraído de un cabello hallado en el busto indicó que el hombre tenía ascendencia europea oriental. Finalmente, en 2022, tras décadas de especulación, genealogistas forenses identificaron al hombre como Carl Webb, un ingeniero eléctrico nacido en Melbourne. Sin embargo, la causa de su muerte, su relación con Jessica Thompson y el motivo de las inscripciones en el Rubaiyat siguen sin respuesta. El caso del hombre de Somerton, conocido también como Tamam Shud, permanece como uno de los enigmas criminales más famosos del siglo XX. Un hombre sin nombre, un poema persa, un código indescifrable y un secreto que quizá se llevó consigo a la tumba. El naufragio del USS Cyclops. El 4 de marzo de 1918, en plena Primera Guerra Mundial, el USS Cyclops zarpó del puerto de Barbados rumbo a Baltimore. Nunca llegó a destino, ni un solo mensaje de auxilio, ni restos flotando, ni sobrevivientes. El buque simplemente desapareció en el Atlántico. El Cyclops era un coloso naval. Medía más de 160 metros de eslora y pesaba casi 20.000 toneladas. Su misión principal era transportar carbón para abastecer a la flota estadounidense.
En aquel último viaje, llevaba más de 10.000 toneladas de manganeso, mineral estratégico para la industria militar. A bordo viajaban 309 personas, marineros, oficiales y pasajeros. El comandante era George Worley, un hombre de carácter áspero que, según algunos informes, no gozaba del respeto total de su tripulación. Durante semanas, el buque navegó desde Brasil hacia el Caribe, haciendo escalas técnicas. Todo parecía rutinario hasta que partió de Barbados. Desde entonces, el Cyclops se desvaneció sin dejar rastro. El gobierno de Estados Unidos desplegó una búsqueda a gran escala. Barcos de guerra y aviones recorrieron miles de kilómetros de océano. No hallaron nada, ni una tabla, ni una mancha de petróleo, ni un bote salvavidas. Era como si el Atlántico se lo hubiera tragado entero. El misterio pronto alimentó rumores. Algunos sospechaban que el cargamento de manganeso se desplazó, causando un vuelco repentino. Otros hablaban de tormentas gigantes, capaces de hundir incluso a un buque tan imponente. Pero las condiciones meteorológicas en la ruta eran relativamente estables. Ningún capitán de la zona reportó tempestades ese día. Otra hipótesis señalaba fallas estructurales. El Cyclops tenía un diseño poco convencional, con un solo motor. Si sufría una avería crítica, podía quedar a merced del mar. Los más desconfiados apuntaban al propio comandante Worley. Su origen alemán generó sospechas en tiempos de guerra. Algunos creyeron que desertó, entregando el barco al enemigo. Sin embargo, nunca hubo pruebas de ello. Con el tiempo, la desaparición del Cyclops quedó vinculada a otro mito mayor: el Triángulo de las Bermudas. Su ruta atravesaba precisamente esa región de leyendas. Décadas después, investigadores retomaron el caso. Descubrieron que otros barcos gemelos del Cyclops también habían sufrido problemas estructurales. Era posible que la nave se hundiera rápidamente tras una avería, sin dar tiempo a enviar señales. Aún así, la falta absoluta de restos sigue siendo desconcertante. Incluso naufragios más antiguos han dejado evidencias. El Cyclops, en cambio, se esfumó como si nunca hubiera existido. Su pérdida fue la mayor catástrofe no bélica en la historia de la Marina de Estados Unidos. 309 vidas desaparecieron sin explicación. En memoriales y museos, el nombre del Cyclops permanece grabado junto al de sus tripulantes. El océano, sin embargo, aún guarda su secreto. Más de un siglo después, nadie sabe con certeza qué ocurrió aquella noche, y el USS Cyclops sigue siendo uno de los fantasmas más enigmáticos del Atlántico. Las luces de Marfa. En el árido desierto de Texas, cerca del pequeño pueblo de Marfa, existe un fenómeno que intriga a locales y visitantes desde hace más de un siglo. Misteriosas esferas luminosas que aparecen en la distancia, flotando sobre la llanura como faroles de otro mundo. El primer avistamiento registrado data de 1883. Un joven vaquero llamado Robert Reed Ellison aseguró haber visto luces brillantes mientras arreaba ganado. Pensó que eran hogueras de nativos, pero al acercarse, las luces desaparecieron sin dejar rastro. Desde entonces, las llamadas Marfa Lights se han convertido en parte inseparable del folclore texano. Los testigos describen orbes de colores variados: blancos, amarillos, rojos y, en ocasiones, azulados. A veces aparecen solitarios, otras en grupos que se dividen y se fusionan como si tuvieran vida propia. Se mueven de manera impredecible. Algunas flotan lentamente. Otras atraviesan el horizonte a gran velocidad, deteniéndose en seco para luego cambiar de dirección. Lo más sorprendente es que no producen sonido alguno. Durante décadas, las luces fueron consideradas un misterio local, conocidas solo por rancheros y viajeros. Pero en el siglo XX, con la llegada de carreteras y bases militares cercanas, la fama del fenómeno
se expandió. Los escépticos ofrecen explicaciones naturales. Una de las más aceptadas es que las luces serían reflejos de los faros de automóviles lejanos, distorsionados por capas de aire caliente y frío que generan espejismos. Otros sostienen que podrían ser fuegos fatuos, provocados por la combustión de gases en el suelo del desierto. Sin embargo, los defensores del misterio señalan que los avistamientos comenzaron mucho antes de la existencia de automóviles en la zona. Además, no todos los testigos coinciden en que se trate de simples reflejos. Muchos aseguran haber visto las luces moverse de manera inteligente, como si respondieran a la presencia humana. En la Segunda Guerra Mundial, pilotos de entrenamiento reportaron haber observado las luces desde el aire. Ninguna explicación técnica logró convencerlos. Hoy, las Marfa Lights son un atractivo turístico. Existe incluso un mirador oficial a las afueras del pueblo, donde cientos de personas se reúnen al anochecer con la esperanza de presenciar el fenómeno. Algunos visitantes se marchan decepcionados, sin ver nada. Otros regresan convencidos de haber sido testigos de lo inexplicable. Científicos de distintas universidades han organizado estudios con cámaras, sensores y telescopios. Aunque lograron registrar algunos destellos, nunca pudieron determinar un origen concluyente. El debate continúa. ¿Son ilusiones ópticas, fenómenos atmosféricos o algo que trasciende nuestra comprensión? Mientras tanto, las luces siguen apareciendo de manera intermitente, como si quisieran recordarle al desierto que guarda un secreto propio. En Marfa, las noches despejadas traen consigo el mismo misterio que fascinó a un vaquero en 1883. Un recordatorio de que, incluso en la vasta llanura texana, hay luces que nadie puede explicar. La bestia de Gévaudan. Entre 1764 y 1767, una región montañosa del sur de Francia vivió bajo el terror de una criatura enigmática. Los habitantes la llamaron simplemente la bestia de Gévaudan. Todo comenzó en junio de 1764, cuando una joven pastora fue atacada en los bosques. Logró escapar, pero poco después, otras víctimas aparecieron muertas, con heridas espantosas. Los relatos coincidían. Un animal enorme, de pelaje oscuro y fauces descomunales, acechaba en la espesura. En pocos meses, decenas de campesinos, sobre todo mujeres y niños, fueron devorados. El miedo se apoderó de los pueblos. Los aldeanos evitaban salir a los campos y las campanas de las iglesias repicaban cada vez que se reportaba un ataque. La noticia llegó a Versalles. El rey Luis XV, preocupado por la alarma, envió cazadores profesionales para eliminar a la bestia. Entre ellos estaba Jean-Charles de Neval, experto en lobos. Sin embargo, sus intentos resultaron inútiles. La criatura seguía matando, desafiando trampas y batidas. Los testimonios describían un animal distinto al lobo común, más grande, con el lomo rayado y una cola larga que terminaba en un mechón. Algunos aseguraban que no actuaba solo, sino en pareja o acompañado de crías. En 1765, un cazador llamado François Antoine logró abatir a un lobo gigantesco. El animal fue llevado a la corte como trofeo. Muchos creyeron que la pesadilla había terminado. Pero los ataques continuaron. La frustración aumentó. Algunos clérigos hablaban de un castigo divino. Otros murmuraban que se trataba de una criatura sobrenatural. El pueblo alimentaba rumores. Un león escapado, un híbrido, incluso un hombre lobo. En 1767, finalmente, un lugareño llamado Jean Chastel logró abatir a otro gran animal durante una cacería organizada. Según la leyenda, disparó balas bendecidas por un sacerdote. Tras ese episodio, los ataques cesaron. Se calcula que la bestia, o las bestias, mataron a más de 100 personas e hirieron a muchas más. Hasta hoy,
Los historiadores debaten su verdadera identidad. Algunos creen que se trataba de lobos especialmente grandes, exacerbados por la presión de cacerías humanas. Otros apuntan a un animal exótico, quizá un felino traído del extranjero. También existe la hipótesis de que fuera un perro entrenado para matar, utilizado por alguien en secreto. El misterio nunca fue resuelto. En la memoria popular, la bestia de Gévaudan quedó como símbolo del miedo colectivo, mezcla de realidad y mito. Su historia ha inspirado novelas, películas y leyendas, transformándose en uno de los casos más famosos de criptozoología. Aún hoy, en los bosques del sur de Francia, algunos visitantes aseguran sentir la presencia de algo más entre los árboles, como si la sombra de la bestia aún vigilara los campos donde reinó el terror. A lo largo de este viaje, hemos recorrido 25 historias donde lo inexplicable se mezcla con lo real. Misterios del mar y la tierra, leyendas de pueblos antiguos, enigmas que aún resisten el paso del tiempo. Cada relato nos recuerda que, por más que avancemos en ciencia y conocimiento, siempre habrá preguntas sin respuesta. Y quizás sea precisamente eso lo que mantiene viva nuestra curiosidad. La certeza de que el mundo guarda secretos que aún esperan ser descubiertos. Si estas historias despertaron tu imaginación, no dejes que el misterio termine aquí. Suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo episodio. Y si alguna de estas historias te atrapó especialmente, cuéntamelo en los comentarios. ¿Cuál crees que es la más intrigante? ¿Qué teoría te convence más? ¿O prefieres pensar que hay cosas que nunca se sabrán? Tu participación mantiene viva esta comunidad de exploradores del misterio. Y recuerda, cada historia que escuchamos nos acerca un poco más a entender que el mundo es, y siempre será, un lugar lleno de enigmas. Nos vemos en el próximo viaje.